Advertencia sobre falsos maestros y profetas. Los líderes religiosos del tiempo de Pedro eran lentos para creer en Jesús, así que él los confrontó. También vivió en un tiempo donde abundaban los falsos maestros y profetas, los cuales estaban prestos para desviar a los cristianos tiernos en la fe. Veamos cómo lo describe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 14 al 22. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Estos pasajes describen algunas características de los falsos maestros y profetas. El amor libre y la lujuria sexual. La seducción a los de doble ánimo. Tienen un corazón lleno de avaricia y una mente corrompida para hacer los malos deseos. En el versículo 15, Pedro dice, andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó. Le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? Recibió dádivas del rey de Moab para maldecir al pueblo de Israel. Tenía fama de que a quien bendecía era bendito y a quien maldecía era maldito. La avaricia le cegó. Al igual que Balaam, muchos buscan la aprobación de Dios para hacer lo que es mal. En los siguientes versículos, el apóstol Pedro describe algunas características de los falsos maestros y profetas y las consecuencias de sus desaciertos. Versículo 17. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, sin saber de qué manera quiere Dios que viva, que saber esto y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito. Y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Estos falsos maestros y profetas se distinguen porque son gente improductiva, llevados por cualquier doctrina. Hablan con arrogancia, provocan la caída de creyentes débiles que con gran esfuerzo han escapado del pecado. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del pecado. De acuerdo con la palabra de Dios, el estado de ellos vendrá a ser peor que cuando creyeron. Mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad. Jesús dijo en Mateo 12, versículos 43 al 45: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta malvada generación. Pedro advierte a la iglesia sobre los falsos maestros y profetas y describe en detalle sus creencias destructivas, su deseo de poder, su egoísmo y su perversa sensualidad. Estos falsos profetas explotan al pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios ha escogido castigarlos y rescatar a aquellos que defienden lo que es verdadero. Jesús alertó a sus discípulos sobre estos falsos profetas en Mateo capítulo 7 y versículo 15. Él dijo: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Finalmente, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas.
Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Amén.